de vida eterna es Jesús. Que el Señor los prospere grandemente y que el Señor pues nos hable a través de su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Pues fíjense, mis hermanos, que este mensaje pues es o habla de la fe y el poder. Yo le decía a mi esposa, le digo, mira, y contame de algún, o decime cómo podemos presentar este mensaje, le decía yo, cómo podemos hablar de la fe y el poder. ¿Saben? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Dónde está esto? Está en Hebreos 11:6. Si quisiera, por favor, que me acompañen a esa lectura. Amén. Hebreos 11:6, cuando lo tenga me dice amén. Y si me gana, usted se gana un chocolate con el hermano que está a la par. Él se lo va a dar hoy. Hebreos 11:6. Y yo creo que ya me ganaron porque perdí la cita, pero en el nombre de Jesús la encontramos. Era tan bueno que lo arranqué de la Biblia y lo puse en mi corazón, mi hermano. Amén. No. Me ganaron. Amén, gloria a Dios. Hebreos 11:6, por favor. Y la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Fe y poder. Tal vez va a ser un poquito burdo el ejemplo, pero el poder de Dios dice que nosotros recibiremos poder, dice la palabra de Dios, en cuanto descienda el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Así dice la palabra. Luego les voy a dar la cita. Pero el poder es como la pólvora. Ahí está. La pólvora está en el cohete, pero para poder activar ese cohete necesitamos una mecha y una chispa. Entonces la mecha y la chispa va a ser la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ya se lo quedó el pastor, o amén, o así entendió. No, amén, ¿verdad? Yo le decía, ¿cómo podemos presentar? Yo trabajo en el gremio farmacéutico, vendo medicinas, y hay medicinas que es necesario a veces unirlas para que hagan una mejor acción. Por ejemplo, ¿quiénes saben de la amoxicilina y el ácido clavulánico? La amoxicilina con el ácido clavulánico hacen un boom. La amoxicilina pone su fuerza, pone su componente, y el ácido clavulánico hace que eso se eleve y que sea potente. Así es la fe y el poder. El poder de Dios ahí está. Y está dispuesto a hacer para nuestras vidas, está dispuesto para todos. Pero para poder activar esa fe es necesario el poder. Para poder que encienda el poder de Dios y que descienda es necesaria la fe. Ejemplo podemos ver en el ejemplo de la mujer de los 12 años de flujo de sangre. El poder de Dios iba ahí a través de Jesucristo entre la gente. Ahí iba Jesucristo. Y todo aquel que se acercara a Él y tuviera fe iba a desprender virtud. Pero entre la multitud solo hubo una mujer valiente, dispuesta a morir incluso. Porque dice que todas estas personas que tenían flujo de sangre o eran denominadas o eran inmundas ante las demás personas. Y al inmundo, al tocar a alguien, ese alguien podía decir: apedreémosla y matémosla porque es una mujer inmunda, me está contaminando. Mas sin embargo, Jesús no fue esa su acción. Pero a lo que vamos, al punto que vamos, es que esa mujer desprendió virtud del Señor por su fe. Incluso el Señor le dice: salva eres.
Y si quieren vamos allá a leerlo. Está o si quieren lo buscamos en casa. Está en Marcos 5:35. Marcos 5:35. Ahí está la historia de la mujer. Pues el poder de Dios está aquí para todos. Y siempre estará. Y siempre ha estado. A mí me fascina, me encanta esta canción, esta última que acabamos de entonar. Creo en ti. Porque con el creo en ti, desde nuestro corazón, con esa declaración, nosotros podemos hacer muchas cosas. El decirle, Señor, creo en tu palabra, creo en tu promesa, pero lo creo con todo mi corazón, el Señor puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Pero el Señor no quiere únicamente que nos quedemos nada más para nosotros. Si el Señor permite que en nuestra vida haya poder, no es para bienestar de nosotros únicamente, sino es para compartirlo, para darlo. Y acuérdense que cuando damos, estamos sembrando. Y cuando sembramos, estamos seguros que vamos a cosechar. Seguramente el que tiene poder del Espíritu Santo sobre su vida, seguramente va a poder hacer muchas cosas por muchas personas. Y va a seguir teniendo poder, el Señor le va a seguir dando. ¿Por qué? Porque el Señor confía en que nosotros somos buenos administradores de su poder. ¿Usted es hijo de Dios? Sí. ¿Usted es adorador? Sí. ¿Usted es un buen administrador? Sí. ¿Se dan cuenta cómo bajaron los amenes? Bueno, yo no concibe mi mente una persona que vaya al gimnasio y que haga 100 despechadas, que haga 100 sentadillas, y no me pregunten qué más porque nunca he pisado el piso de un gimnasio. Pero no creo yo que esa persona diga, yo voy por hobby, me gusta, y que porque qué buena onda. No. Yo creo que si la persona va al gimnasio es porque espera algo de ese esfuerzo que va a hacer, ¿o no? Es necesario que nosotros como cristianos ejercitemos nuestra fe. El Señor se preocupó en cada momento de decirle a sus discípulos que tenían que tener fe. En Marcos 4:35 cuenta la palabra de Dios de cuando el Señor les dice a sus discípulos, subámonos a esa barca y vamos al otro lado. Y resulta que algo pasó ahí. Si fueran en tiempos modernos dirían el motor falló, pero no fue así. Resulta que dice que se levantaron, hubieron vientos y las aguas empezaron a ser turbulentas. Y los discípulos dice que empezaron a gritar que iban a morir. Incluso me imagino yo en ese momento de caos, ¿verdad? Como algunas veces posiblemente en nuestra vida hemos vivido algo parecido. Perdemos la cordura y empezamos a perder incluso hasta el tono de voz. No me cabe la menor duda que los discípulos incluso le gritaron a nuestro Señor Jesucristo. Primeramente para que despertara, porque él iba durmiendo. Así cuenta la palabra de Dios. Y de hecho, Señor Jesús, ¿cómo es posible que tú estés durmiendo mientras nosotros morimos? Y tú también vas a morir. Eso era posiblemente lo que le dijeron. Dudaron o pusieron a un lado. Dudaron del poder de Dios. En ese momento se olvidaron de quién era Jesús. El Señor permitió ese momento porque quería, o así lo tomo yo, que ellos ejercitaran su fe. Habían visto milagros, habían andado ya varios tiempos al lado de Él y se habían dado cuenta de las cosas que el Señor era capaz de hacer. Y el Señor, imagino que así como se lo dijo en las últimas palabras antes de ascender a la presencia de nuestro Padre Celestial, me imagino que se los decía, ustedes van a hacer cosas mayores todavía. Pero en ese momento de temor a perder la vida, se les olvidó y empezaron a gritar. El Señor permitió esa fue una prueba para sus discípulos. Necesitaba Él saber qué eran capaces de hacer sus discípulos cuando Él dormía.
Saben, a veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y no nos ponemos a pensar que el Señor está permitiendo ciertas circunstancias en nuestra vida porque es necesario que ejercitemos nuestra fe. ¿Qué les dijo el Señor cuando despertó y calmó los vientos? Hombres de poca fe, les dijo, ¿verdad? Los regañó, los reprendió. ¿Por qué tenemos el tiempo, hermanos, en estos días para quejarnos, para decirnos que nos pasa esto, que nos deja de pasar lo otro? Y no, ¿por qué no tomamos la fe que el Señor ha depositado en nuestra vida y decimos, Señor, haz como tú quieras en mi vida? Yo sé que tú quieres hacer algo maravilloso en mí o en tal persona. Si miramos una necesidad, no es tiempo de sentarse a la par de Él y decirle, sí, ¿verdad? ¿Cómo? La voz que clavo el que tenés, ¿verdad? Sí, hombre, la verdad es que lo siento. Vos sí, la verdad es que la voz que de veras que qué lástima. No, mis hermanos, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de levantarnos y activar nuestra fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que nos dejamos bombardear y nos dejamos llenar de las diferentes cosas que pasan a nuestro alrededor. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero si empezamos a escuchar malas noticias, si empezamos a escuchar que hay corrupción, si empezamos a escuchar que no hay medicina en los hospitales, si empezamos a escuchar, hasta nos lamentamos de la gente cuando a veces se acerca a nosotros y nos dice que tienen un problema de salud. Sí, ¿verdad? Ustedes que no hay nada en los hospitales, ¿verdad? ¿Por qué no oramos? Activemos nuestra fe. Y esa fe transmitámosla a otros. Yo estoy seguro que algunos dijeron o están diciendo, el pastor Mario viene enojado. No vengo enojado. ¿Por qué? El pastor Byron no nos regaña de esa forma. No es regaño, mis hermanos. Es una exhortación de parte de Dios. Es algo que es necesario que hoy en día tomemos en cuenta. ¿Y por qué no le da palmas a nuestro Dios? Amén. Dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros o sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¿Por qué aquí no dice de una vez recibiréis poder y va a venir sobre vosotros y seréis testigos en toda la tierra? Por algo nuestro Señor dejó escrito en Jerusalén. A ver, ¿alguien me puede ayudar? ¿Qué significa Jerusalén? ¿O cómo? ¿Por qué nosotros por fe sabemos que Jerusalén es parte de la tierra donde se alaba al Señor? De hecho, ahorita en estos tiempos hay problemas en esa área porque quieren declarar a Jerusalén capital de Israel. Y eso significa que prácticamente se cerrarían las puertas para todo aquel que es enemigo de Israel. Sabemos que Israel tiene enemigos desde la antigüedad hasta el día de hoy por los lugares santos y porque se tuvieron que ramificar algunas cosas ahí a través de que Abraham pues no supo esperar el tiempo. Desde ahí creo que empieza. Abraham y Sarai no supieron esperar el tiempo y tomaron a una de sus esclavas y la hicieron concubina, ¿verdad? Entonces de ahí viene Ismael. Ellos son los palestinos y todos esos lugares de árabes, o sea, son todos árabes, ¿verdad? Y entonces eso significaría que ellos no tienen la posibilidad de entrar a los lugares santos. Pero esos son otros 20 quetzales, dijeron por ahí.
Yo le voy a pedir al Señor que un día de estos nos dé tiempo para poder estudiar y poder ver más allá de lo que nosotros no podemos ver en este momento con respecto a esa situación. Pero el Señor dice, y seréis testigos en Jerusalén. Es necesario que todos sepan que el Señor es Señor de señores, que Jehová es Dios, que Jesús es Dios y que hay un Espíritu Santo. El hecho de que hay israelitas y que hay judíos no quiere decir que ellos tengan nuestro mismo fundamento de fe. Algunos piensan o tienen de que Jesús fue un profeta nada más, un profeta más, por decirlo así, y no creen que Él sea el Hijo de Dios. Entonces es necesario que nosotros, los cristianos, los que decimos que tenemos al Señor Jesucristo y que así es, lo tenemos en nuestro corazón, lo demos en testimonio, que lo enseñemos en testimonio. ¿Y cómo vamos a enseñar con testimonio? Pues haciendo buenas obras y declarando a Jesús en todos lados. No tener vergüenza de Él, no tener temor de incluso hasta de morir por Él. Se acabaron los amenes. Pero dice también acá, y seréis testigos en toda Judea, en Samaria. Que los que no creen en ese momento crean a través de nuestro testimonio, hasta lo último de la tierra. Fe y poder. Una promesa de nuestro Señor Jesucristo, una promesa de Dios a nuestra vida, de que tendremos poder. Para para obtener únicamente riquezas, no está hablando de ese poder. Poder para poder orar por los enfermos y que sean sanos. Orar para que haya paz en los hogares que están a nuestro alrededor y los que conocemos. Poder para poder imponer nuestras manos y transmitir la unción del Espíritu Santo a otras personas y que sea el Señor quien haga la obra. De ese poder está hablando acá la Biblia. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, no permitas que ese fuego se apague. Aviva el fuego que hay en ti. Pablo estaba seguro que Timoteo tenía el fuego del Espíritu Santo en su vida, porque incluso se lo hace ver acá en 2 de Timoteo 3:7, si no estoy mal. Y le dice, vamos a buscarlo acá. No, ahorita me vieron algunos así como, ¿qué pasó aquí? No, 2 de Timoteo 1:6 es. Y si gusta lo buscamos. O alguien ahí si me gana, le doy el micrófono, se gana el micrófono. 2 de Timoteo 1:6. Amén, le gané. Dice la palabra del Señor: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo había orado por Timoteo y sabía que había depositado dones de parte de Dios en su vida. Y le encarga que avives el fuego. No permitas que se apague, le está diciendo. No permitas que se te olvide. No permitas que eso se termine. Eso es lo que Pablo le está diciendo acá a Timoteo. Pero no solamente se lo dice a Timoteo ahí, le está diciendo así a todos los Timoteos que vemos en este lugar. Y no solamente me refiero al ministerio Timoteos, sino todos acá somos Timoteos. Porque más de alguna vez alguien no ha orado, no ha recibido oración e imposición de manos de parte de algún siervo, que levante su mano. Ahorita lo podemos hacer en el nombre de Jesús. No, yo creo que todos, ¿verdad? Si alguien ha orado por ti y ahí te impone sus manos y dice la unción del Espíritu Santo está en el nombre de Jesús, yo sé que esa unción está en ti. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con aquella lámpara de aceite en la cual no se le echa aceite? ¿Qué va a pasar? Se va a apagar. Necesitamos echarle aceite. ¿Y cómo se ha cargado el aceite en nuestras vidas, hermanos? Con palabra de Dios. Con palabra de Dios. Busquemos la palabra de Dios. Miren, ahora aquel que dice que no encuentra palabra de Dios, ay, hermanos, de veras, es porque no está haciendo lo posible por buscarlo, por aceptarlo, porque en todo lugar hay palabra de Dios. Hay en internet, hay en la radio, hay en la iglesia. Está la misma palabra que tenemos en nuestra casa por medio de la Biblia.
avivemos ese fuego en nosotros y estemos seguros que tenemos el poder de hacerlo. No dudemos que podemos hacer grandes cosas. Hubo un Pedro que no dudó. Hubo un Pedro que dijo cuando nuestro Señor Jesucristo se desaparece en la playa y empieza a caminar sobre las aguas, le dice: Pedro, ven, le dice, ven. Y Pedro se acordó, me imagino, de aquel momento en el cual el Señor había calmado a los vientos y las aguas. Me imagino que Pedro se había acordado de lo que el Señor Jesucristo había hecho en todo tiempo, que había sido libre el Gadareno, incluso en un capítulo más adelante de Marcos. Y Pedro dijo: Señor, si tú me llamas, yo sé que yo voy a caminar igual que tú sobre las aguas. Y empezó a caminar Pedro. ¿Saben? Todos, posiblemente, todos los demás, cuando Pedro se empezó a hundir, empezaron a criticarlo. Seguramente. No es coincidencia, esas cosas no pasan acá en la iglesia. Cuando alguien hace un acto de fe y las cosas no salen tan bien, eso no pasa acá. En otras iglesias me han contado qué pasa. Empiezan las críticas, ¿verdad? Pero saben, Pedro fue el único que se atrevió a hacerlo. Porque no solamente dijo Pedro, sino me imagino que les ha de dicho el Señor Jesús: vengan hacia acá donde estoy yo. Pedro fue el único que saltó de la barca. Activó su fe y empezó a caminar sobre las aguas. La Biblia solo habla de 2 personas que han caminado sobre las aguas: nuestro Señor Jesucristo, y habla de Pedro. Dice la palabra de Dios que donde Pedro pasaba y su sombra tocaba a los enfermos, dice que ellos eran sanos. Imagínense, hermanos, lo que Dios hace con la sombra de una persona. ¿Cuánto más hará el Señor con una persona? Es para meditar, es para pensar y decir: Señor, ¿qué he estado haciendo yo en estos últimos años? ¿Qué he estado haciendo en estos meses? ¿Estaré poniendo yo la chispa para que el poder descienda sobre mi vida y sobre los demás que están a mi alrededor? ¿Será que ha mermado mi fe? Es un tiempo de que nos examinemos y que pensemos y digamos: ¿cuánta fe tenemos en el Señor? El Señor no nos está diciendo eso para avergonzarnos. El Señor nos está diciendo eso para regañarnos, de una manera para exhortarnos. El Señor puso estas palabras en mis labios para que se los transmitiera primeramente a Mario Velázquez, que soy yo, y segundo a todo aquel que quiera escuchar en esta noche. Porque sé que podemos oír, pero escuchar es diferente. El que tenga oídos, que oiga. Yo sé que si tú estás escuchando en esta hora, la palabra de Dios está haciendo un efecto especial en tu vida y en tu corazón. Démosle palmas a nuestro Dios entonces, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Espíritu de Dios desciende, está en todo lugar, porque Él es omnipresente. ¿Cuántos lo creen? El trabajo del Espíritu Santo de Dios es venir a consolar, es de estar donde se le invoca. Dice que el Espíritu Santo de Dios habita en la alabanza de su pueblo. ¿Así dice la palabra de Dios? ¿O me equivoco? Si no, por favor, corríjame. ¿Usted le alaba al Señor? ¿De día y de noche? No, en la noche no sea mentirosito. En la noche roncan, algunos roncan, ya me han contado. Hasta yo me despierto con los ronquidos, yo me incluyo. Pero no dejemos de alabar a nuestro Dios. El Espíritu Santo de Dios está donde le alaban. La palabra de Dios dice que donde 2 o más se ponen de acuerdo, ahí está Él. Invitemos a alguien más también a hacerlo entonces, para que Él esté ahí.
Ah, no, esto es mío. No, esto que tengo es Dios es bueno conmigo, pero calladitos, por favor. Solo yo lo tengo. Esta felicidad que tengo solo es para mí. Eso es actuar de una forma egoísta. Si tú tienes gozo en tu corazón, compártelo de una manera que edifique a alguien, de una manera que exhorte a otra persona a desear lo que a ti te ha pasado. Como dirían los patojos hoy en día, en buena onda. Amén. En buena vibra. Ya, puro hippie, ¿va? No. Hermano, haz deseable la presencia de Dios que está en tu vida a otras personas. Que tu rostro refleje que el Señor está contigo. Es por eso que debemos de tomar, no es tanto lo que nosotros podamos darle al Señor o poco lo que le demos, es la actitud con que le damos. Si hay gratitud en tu corazón, se va a reflejar en tu rostro. No tiene por qué haber amargura, no tiene por qué haber tristeza en tu corazón si tú le das lo mejor a Él. Por eso es que es necesario que nosotros seamos o le demos a nuestro Dios alabanza y adoración agradable a Él, pureza de corazón, para que Él pueda accionar. ¿Saben? Lo del ejemplo del cohete es así. Si no le tenemos chispa y mecha a ese cohete, no va a estallar. Yo le decía anoche también, o antenoche creo que fue, muchachos, díganme algo que sea agradable, dos cosas que sean agradables pero que se puedan mezclar para hacerlo más agradable. Y decía Jocelyn, mi hija mediana, papá, la carambola y la piña, a ver quién le gusta el fresco de carambola, ¿alguien lo ha probado? Una fruta así pequeña acá, muy sabrosa, se licúa y se le echa azúcar y miren, calidad. La piña también igual, se puede hacer un bonito fresco, pero mezclar las dos cosas es súper agradable, la verdad, muy delicioso. ¿Saben? Así es la fe y el poder. Hace agradable nuestra vida, hace agradable a nuestro ser, hace agradable el poder servir con lo que el Señor nos dé a nosotros. Amén. ¿Me explico? ¿O todavía están así como que calentándolo ahí en el microondas? No, ¿verdad? O no, si no me sé explicar, por favor ayúdenme a explicarles. Hay momentos en la vida en la cual debemos meditar y debemos de saber que Dios no tiene una explicación científica. Dios es Dios. ¿Usted cree en Dios porque lo ha visto con estos ojos? No, ¿verdad? Dice que nadie ha podido ver a Dios. Entonces, ¿por qué creemos en Dios? Por fe, por fe. Si usted cree en el poder de Dios, o si no cree en el poder del Espíritu Santo, ¿qué hacemos entonces hablando solitos? Si hablamos, si oramos, es porque creemos que ahí está Dios y nos está escuchando, ¿verdad? Pero saben, por fe nos acercamos a Él. Él no lo podemos ver, pero lo podemos sentir, lo podemos palpar con nuestro corazón. Yo le ponía el ejemplo a alguien de un ejemplo que yo aprendí hace mucho tiempo de una persona humilde. Decía que alguien se le acercó y le dijo que Dios no existía. Le dijo, bien existe, le dijo. No existe porque no lo puedo ver, le dijo. Pues sí existe, le dijo. Y le voy a hacer una pregunta, le dijo, ¿usted cree en el viento? Le dijo. Pues claro, le dijo, si lo puedo sentir, así es Dios. Usted no lo puede ver, pero lo puede sentir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria, ¿por qué no le da palmas a nuestro Señor? En 1 de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 14, no lo vamos a buscar por el tiempo, pero ahí nos llama el Señor, o nos ha llamado el Señor a ser buenos ministros de Jesucristo.
Dios ha depositado su confianza en usted desde el momento en que usted le aceptó en su corazón. Y Dios lo cree a usted y me cree a mí buenos ministros, buenos administradores. Desde cuando pregunté, algunos dijeron amén y después otra vez volví a preguntar y amén, o sea, bajaron los amenes. Pero Dios ha depositado su confianza en usted y en mí y nos llama a ser buenos administradores. Ahora yo pregunto, ahora que ya hemos escuchado, ¿usted quiere ser un buen administrador? Los amenes llegaron nada más allá al fondo, nada más del salón. ¿Usted quiere ser buen administrador? Gloria a Dios, déle palmas a nuestro Dios, porque el Señor ha puesto esa en usted. Él nos ha dado su sabiduría. Tenemos la sabiduría de Dios para ser buenos administradores de Él. El Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas. Usted tiene que creer que el Espíritu Santo puede actuar a través de su vida. El enemigo se ha encargado de una o mil maneras de decir que nosotros no podemos, porque nos hace ver nuestras fallas, porque nos hace ver nuestros errores. Y dice, ¿cómo vas a administrar la presencia de Dios siendo pecador? Y yo les recuerdo en esta noche, yo les recuerdo que el Señor no vino por la gente sana. El Señor vino por la gente con errores. Aquí donde me ven, yo tengo errores. Y es que el Señor no quiere que seamos perfectos. El Señor quiere que seamos felices. Y que sirvamos. Y que le demos a Él todo. Y bajarnos a menos otra vez. Yo sé que lo cree en su corazón. Yo sé que lo cree en su corazón. Yo quería, de una u otra manera, orar en esta noche por usted. Pero les recuerdo, o antes de orar, les recuerdo que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios es una promesa a su pueblo. Es una promesa para que nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios y como buenos administradores de Dios, podamos oír con sus oídos, podamos ver con sus ojos. Yo le digo y le ruego, no se deje seducir por todo lo que oiga. Sea averiano, busque en la palabra de Dios. Si hay dudas en su corazón, pregúntele a Dios. Yo sé que el Señor va a poner la certeza y la palabra correcta y específica y correcta en su corazón para que usted pueda actuar. En estos tiempos de fin de año, hay espíritus que se mueven y que a veces nos engañan, nos seducen. Y es mi obligación decirles, y es mi obligación abrirles sus ojos. No caigamos en el consumismo. Estos tiempos, se dice que son tiempos para dar, y el resto del año, ¿qué pasó? Es tiempo de compadecerse, sí. ¿Y el resto del año qué pasó? ¿Que es tiempo de amar? Sí, son tiempos de amar. ¿Y el resto del año qué pasó? ¿Es tiempo de celebrar? Sí, posiblemente sí. Pero es más importante, dice un anuncio en la radio, la celebración o al que celebra. Muchas veces le damos más importancia a la celebración que a la persona que se le celebra. No se deje seducir. Si hay un espíritu que lo quiere mover, que sea mejor el Espíritu Santo de Dios que lo mueva. Si usted quiere hacer algo bueno en estos tiempos, no lo haga solo hoy, pero si ahorita lo quiere hacer, hágalo. El Señor no le va a decir que no lo haga. Acérquese a alguien, regale una frazada, regale, qué sé yo, tal vez un chuchito, una taza de café o un pan con frijolitos, lo que nazca en su corazón o el Señor quiera poner en su corazón y lo que el Señor le ha proveído. No se endeude por quedar bien con alguien, mejor quede bien con Dios. El Espíritu Santo de Dios está en su vida, sobre su vida y entre nosotros. Que sea Él quien nos mueva.
Que sea Él quien que sea Él quien nos diga qué hacer o qué decir. Y que no sea una temporada la que nos diga qué hacer. ¿Estamos de acuerdo? Si no está de acuerdo, va a tener doble trabajo. Si se enoja conmigo, enojarse y contentarse nuevamente. Pero de veras, es un consejo sano. Yo lo hacía, y lo hacía por quedar bien con las personas que quedaban bien conmigo. A mí me bendecían y no me gusta, a veces no me gustaba quedarme con las manos así de, solo recibir. Pero me endeudaba a veces para poder quedar bien con esas personas. Y está bien dar, pero Dios te va a dar o podés dar lo que tenés. A veces nos preocupamos de dar, yo también te voy a dar un regalito igual, y para que no hagan hablar de mí, o no sé. Da tu amor, da respeto, da una palabra de bendición. Si tienes oportunidad de estar con tu familia o compartir con amigos, una palabra de bendición, una oración de bendición para ese momento, para esas personas. Y con eso vas a quedar, primeramente vas a quedar bien con Dios y después vas a quedar bien con las personas. Amén. Amén. Así que, por favor, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Padre, Señor, tú que eres bueno, Señor, y eres santo.